Saludos, estudiantes del Colegio Matemático Center. Quien les habla, el profesor Asdrúbal Loyo Freites, del área del lenguaje, les da la bienvenida. Quien quiera hacer algo, encuentra un medio. El que no quiere hacer nada, siempre encuentra una excusa. Jin Ryun. Vamos a tratar el tema número 1 sobre la comunicación. Para ello, estaremos estudiando el concepto, la etimología, tipos, clases y elementos de la comunicación. La etimología estudia el significado y origen de las palabras. La palabra comunicación proviene del vocablo latino comunicare, que significa poner en común, compartir, intercambiar o hacer partícipe a alguien de algo que es realizado por otros seres humanos. Desde lo antes dicho, podemos entonces definir a la comunicación como el proceso de interrelación social humana, en el cual se transmite información, pensamientos, opiniones e ideas. Tipos de comunicación. Existen dos tipos de comunicación humana y comunicación no humana. La comunicación humana está integrada por la comunicación lingüística o verbal y la comunicación no lingüística no verbal. La comunicación lingüística o verbal comprende la parte oral y auditiva, es decir, la parte del hombre que es capaz de producir sonidos audibles. Audible se refiere a que pueden ser escuchados por el oído humano. En cuanto a la comunicación no lingüística, no verbal, implica el uso de otros signos, de otros símbolos, tales como iconografías, colores e imágenes. Respecto a la comunicación no humana, es aquella que se desprende fundamentalmente de los animales, que expresan a través de gritos, sonidos onomatopéyicos, movimientos o expresiones corporales. Entendiendo entonces que en la comunicación no humana podemos verla reflejado en el comportamiento de algunos animales. Por ejemplo, cuando un perro nos muestra los dientes, es señal de que está agresivo, de que está dispuesto a defenderse. O por ejemplo, como cuando una serpiente de cascabel hace sonar sus cascabeles en advertencia de que se siente amenazada y va a defenderse. También lo podemos ver, entre otros, en el caso de los toros. Cuando un toro bufa, ¿verdad?, y rasga el suelo con la pezuña, es una señal inequívoca de que iniciará un ataque. En resumen, podemos decir que la comunicación humana tiene como característica que es convencional, que proviene del pensamiento y es doblemente articulada. Mientras tanto, que la comunicación animal no es convencional, es intuitiva, depende del instinto y se desprende de sonidos, gritos y expresiones corporales que anteriormente se explicaron. Clases de comunicación. Entre las clases de comunicación podemos distinguir aquella que se da por el código. Se divide en lingüística y no lingüística. La lingüística es aquella que usa los códigos tales como la lengua oral en sus distintas manifestaciones, bajo cualquier idioma. La no lingüística es aquella que hace uso de códigos como los colores, los gestos, íconos e imágenes. Un ejemplo de la comunicación no lingüística es el uso de los semáforos. Cuando vamos por la calle y vemos un semáforo en una esquina, no nos habla, pero con los colores que va emitiendo nos dan indicaciones que tienen significado para nosotros. Es por ello que la luz roja indica detenerse y la luz verde indica que podemos avanzar, o precaución, la luz amarilla.
Ese es un ejemplo de una comunicación no lingüística. Otra forma o otra clase de comunicación es la que se da por el espacio entre el emisor y el receptor. Esta puede ser una comunicación directa o indirecta. Directa es cuando el emisor y el receptor comparten el mismo espacio y tiempo, es decir, están frente a frente. En cuanto a la comunicación indirecta, es cuando emisor y receptor no comparten el mismo espacio, es decir, están separados físicamente. La tercera clase de comunicación corresponde a aquella por la relación entre emisor y receptor. Por tanto, se puede clasificar como interpersonal e intrapersonal. La comunicación interpersonal es aquella que se da cuando el mensaje del emisor llega hacia otras personas. Si desglosamos el término interpersonal, estaremos viendo que está compuesto por un prefijo, inter, que significa entre. Entonces, de allí podemos entender que esa comunicación es entre personas. Por otra parte, la comunicación intrapersonal también está compuesta por un prefijo, esa palabra. Intra significa dentro, dentro de la persona. Entonces, la comunicación intrapersonal la podemos entender como el proceso de comunicación que se produce con uno mismo, dentro de uno mismo. Un ejemplo de ello pudiera ser cuando leemos un monólogo en el cual solo nosotros hablamos con nosotros mismos, o cuando hacemos una reflexión o una oración. Esos son procesos internos de comunicación interior. La cuarta forma de clasificación de la comunicación es por la dirección del mensaje y puede dividirse en unilateral y bilateral. Cuando hablamos de una comunicación unilateral, está caracterizada porque el emisor no puede convertirse en receptor, ni el receptor en emisor. Descifrando el significado o la composición de la palabra unilateral, tenemos que uni hace referencia a uno y lateral al lado. Entonces, esta comunicación es de un solo lado. Un ejemplo de ello es como cuando estamos escuchando la radio. Cuando escuchamos la radio, hacemos el papel de receptores, mientras que el radio es el emisor. Pero en esa situación comunicacional no podemos nosotros ser emisores y el radio receptor, porque el radio no tiene capacidad de recepción. Cuando hablamos de comunicación bilateral, ¿sí? Bilateral, bi significa dos, lateral, lados, de los dos lados. Entonces, podemos entender, ¿sí?, que este tipo de comunicación, también llamada recíproca, tiene como característica que emisor y receptor pueden intercambiar de lugar, de roles. Es decir, el emisor puede ser receptor y el receptor puede convertirse en emisor. Vayamos finalmente a los elementos de la comunicación, un tema que probablemente ustedes conozcan bastante. Entre los elementos de la comunicación destacan el emisor. El emisor es aquel quien transmite el mensaje o la información a un receptor. El receptor es quien recibe el mensaje de parte del emisor. El mensaje es la información que se quiere transmitir. Y el código es el sistema de signos comunes entre emisor y receptor para poder comunicarse. Para aclarar mejor este punto, veamos el siguiente ejemplo. Si un docente desarrolla su clase en francés y sus estudiantes no hablan francés, sino castellano, evidentemente no van a poder entender la explicación. Es decir, no se da el proceso comunicacional. ¿Por qué? Porque no comparten el mismo código, en este caso, el idioma. Otros elementos de la comunicación son el canal. El canal es el medio físico por el cual se transporta o se transmite el mensaje. Ejemplo de ello pudiera ser el papel, cuando se hace una carta.
También podemos hablar de los teléfonos cuando reciben los mensajes. Es el medio físico por el cual se hace posible la comunicación. El referente es otro de los elementos de la comunicación y es aquello a lo que alude el mensaje. Es el elemento que está relacionado o asociado con el mensaje mismo. Veamos un ejemplo. Si recibimos una notificación de carácter, una citación una citación policial, ¿quién es el referente? La policía, la comisaría, porque es quien está emitiendo la cita. Veamos otro ejemplo. Si recibimos una notificación de embargo de un tribunal, ¿quién es el referente? El tribunal. Si recibimos una nota de cobro, ¿quién es el referente? La casa comercial que ha hecho la notificación de cobro. Otros aspectos de los elementos de la comunicación que podemos considerar son el ruido. El ruido es toda aquella interferencia o toda aquella situación capaz de dañar, de interferir, ¿sí? O afectar el proceso comunicacional. Si, por ejemplo, estamos en la calle, vamos caminando, conversando con alguien y de repentinamente pasa un vehículo con los parlantes con música a todo volumen. Eso es un ruido. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando una conversación telefónica y por el clima o por lo que fuese, la comunicación se interrumpe, ¿verdad? Hay interferencias de la señal. Eso es un ruido. Cuando estamos en un lugar donde no se escucha, en un salón de clases, por ejemplo, y todos hablan a la vez y no se escucha la explicación del docente, el ruido que generan los estudiantes, eso es simplemente un ruido. Todas aquellas cosas que pueden dañar el proceso comunicacional. Otro aspecto a considerar es el feedback. Y el feedback es como la realimentación o retroalimentación. Es un fenómeno inverso al proceso. Es decir, emites un mensaje y ese mensaje causa una respuesta en el receptor. Y esa respuesta es de parte del receptor, es parte del proceso, es el feedback. Va y viene el proceso comunicacional. Es decir, es la respuesta a un estímulo. En este caso, quien hace el estímulo siempre es el emisor y la respuesta siempre vendrá del receptor, que a su vez se convierte en emisor para poder dar una respuesta a ese estímulo. Finalmente, la redundancia es parte del mensaje que podría omitirse sin que produzca pérdida de información. Ya nosotros conocemos, ¿verdad?, que las estructuras de los textos siempre hay una parte que es la esencia, la idea principal. Y después hay unas ideas secundarias que adornan o complementan el texto. En el proceso comunicacional pasa lo mismo. La redundancia es aquella situación que reitera, ¿sí? Que reitera la información o la idea que se quiere dar en un mensaje, pero que cuando se omite no le quita fuerza a la idea principal, ¿sí? Bueno, finalmente podemos ver acá un esquema en el que se habla de los componentes formales o los elementos del proceso comunicacional que ya antes mencionamos. Cabe resaltar, aparece allí el contexto, que es el lugar, la situación, el lugar, el espacio y el tiempo en el que se desarrolla el proceso comunicacional. Cuando estamos desayunando en casa, compartiendo con nuestros hermanos, con nuestra mamá el desayuno, y dentro de él se desarrolla una conversación sobre cómo dormimos, sobre lo que haremos en el día. ¿Cuál es el contexto? El lugar donde se desarrolle la comunicación, el comedor, ¿sí?, o la cocina de la casa. Cuando estamos en el salón de clases, en clases, ¿verdad? Estamos en el cole, en clases. ¿Cuál es el contexto? El aula de clase. Entonces, es parte de los elementos que debemos considerar y de los que ya hablamos. Bueno, finalmente tenemos allí la tarea. La tarea está estructurada en 3 actividades muy sencillas. 1.
Busca una fotografía de revistas o periódicos, recorta y pégala en tu cuaderno, señalando en ella los elementos de la comunicación ya antes mencionados. Vas a nombrar también en la segunda actividad un ejemplo por cada una de las clases de comunicación. Un ejemplo de la comunicación lingüística, un ejemplo de la comunicación no lingüística, de la directa, indirecta, interpersonal, intrapersonal, unilateral y bilateral. Finalmente, recuerda que debes copiar el contenido visto en esta clase en tu cuaderno. La resolución de la tarea debes hacerla también en tu cuaderno, tal cual como se indicó. Una vez que hayas hecho tu tarea, sácale una fotografía y envíala, por favor, a mi WhatsApp, a mi número de WhatsApp. Allí estaré revisándola, poniendo la calificación y haciéndote las observaciones necesarias. El número de mi WhatsApp es el siguiente: 924-274-443. Con toda confianza entonces, por allí podemos comunicarnos, bien sea vía telefónica, celular o por WhatsApp. Bueno, estudiantes, para mí ha sido un placer poder comunicarme por esta vía. Espero que haya sido de su total comprensión. Si tienen alguna duda, no duden, no tengan ningún temor en preguntarme a través de los medios que les describí anteriormente. Y bueno, ya saben, respecto a la situación social que se está viviendo, cuídense mucho del coronavirus. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Siguiendo las indicaciones médicas sanitarias que las autoridades han dado. Recordemos, lavar frecuentemente nuestras manos, evitar llevarnos las manos a las mucosas, a la nariz, a la boca, a los ojos. Los objetos que estamos utilizando frecuentemente, desinfectarlos. Y si tuviésemos que salir, ¿verdad? Salir con mascarillas o tapabocas. Seguir fielmente las indicaciones de no salida según lo que ha dicho el Ejecutivo Nacional respecto a los toques de queda y a las prohibiciones de circulación que se han dado. Cuídense mucho, cuidándose ustedes, están cuidando a su familia. Espero verlos pronto en el colegio, pero todo va a depender de que sigamos fielmente las indicaciones sanitarias y médicas que nos están dando. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao y hasta la próxima.